Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos los participantes por asistir a esta nueva sesión de enfoques del Grupo de Cardiología de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Esteban Larronde. El doctor Esteban es especialista en cardiología y es el presidente de la Sociedad de Cardiología de Neuquén, Argentina. Nos va a compartir un tema y aspectos muy importantes en el abordaje terapéutico de la dislipidemias. Doctor Esteban, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Muchísimas gracias, Felipe. Es un gusto estar aquí con ustedes y vamos a hablar un poquito de un tema complicado. Complicado porque tiene muchas aristas. ¿Qué entendemos por tratar las dislipidemias? Se dice dislipidemias, le vamos a decir dislipemias, de una forma que es un poquito más sencilla. No tengo absolutamente ningún conflicto de interés para declarar. Recuerden que un gran porcentaje, se calcula que más del 70-80% de las charlas en los congresos, en las jornadas, en los cursos, tienen una motivación atrás económica para que nosotros aprendamos. Yo no soy speaker de ningún laboratorio ni tengo ningún conflicto de interés para declarar. Vamos a tratar de ver una charla distinta. No les voy a hablar de las guías, no les voy a hablar de las guías, sino más bien entender que las guías son una ayuda y lo realmente importante es saber cuándo hacerles caso y cuándo no. Por eso esta charla es para pensar un poquito afuera del frasco que estamos acostumbrados a pensar todos los días y mirar las cosas desde otra perspectiva. Tratar de entender otra forma de clasificar las ideas y otro marco teórico que nos va a ayudar para entender el tratamiento de las dislipemias. Porque actualmente nuestra forma de entender los factores de riesgo es un fracaso. Yo no me animaría a decir solamente que es malo, es horrible como estamos entendiendo los factores de riesgo. Esta es la cuarta encuesta de factores de riesgo de Argentina. Esperemos que hagan la quinta, tienen miedo de hacerla. En el 2018, la prevalencia de sobrepeso, obesidad era cercana al 70%. Sí, 7 de cada 10 personas de Argentina tienen sobrepeso u obesidad. 7 de cada 10, escucharon bien. La mitad o un poquito más tiene hipertensión arterial. Dislipidemia o dislipemia, estamos cerca del 40%. Y eso depende mucho de las series. Y lo que es diabetes, la diabetes tipo 2, estamos en un porcentaje entre el 12 al 15%. México tiene un 18% y la prevalencia de dislipemia, este es un estudio de la Universidad de Antioquia del 2013, donde reportaron una tasa de dislipemia en un grupo seleccionado de pacientes que iban a sacar sangre a un determinado lugar del 74,7%. Altísima, altísima. Después podemos ver qué población era, pero es muy alta. La realidad es que los factores de riesgo nos están comiendo vivos a los médicos. Este es un estudio de Mozafarian del 2022 que dividió a la población de acuerdo a 5 variables como adiposidad, glucosa sanguínea, lípidos, presión e enfermedad cardiovascular. Y en base a esto dijo, hay salud cardiometabólica óptima, intermedia y pobre. ¿Saben qué porcentaje tuvo salud cardiometabólica óptima? Una muestra representativa de adultos mayores de 20 años de Estados Unidos. 6,8%. 6,8%. Esperen que vamos a poner el puntero. 6,8%. La verdad, es muy, muy lamentable tener esto con los factores de riesgo. Y esto nos pasa porque los entendemos mal. Mi nombre es Esteban Larronde, yo no me presenté antes, pero soy especialista en cardiología, vivo en la Patagonia, Argentina. Esta es una de mis redes, Twitter, que la uso para estudiar. Yo pongo lo que estudio, después las otras las uso para difundirle a mis pacientes algo de lo que quiero transmitir. Yo siempre digo que si los cardiólogos supiéramos prevenir aterosclerosis, no sería la primera causa de muerte. Tenemos que entender que sabemos poco, porque si no, no vamos a cambiar nada, y si no cambiamos nada, en el contexto que les acabo de decir, es peligroso, es peligroso.
Esta parte me contó Felipe, que ya la vieron, la vamos a pasar rápido. En un perfil básico de lípidos se pide colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, no HDL, colesterol remanente y LPA, aunque sea hoy una vez en la vida. Está por salir el antídoto, así que tal vez en unos años la pidamos más seguido. Hoy, una vez en la vida de un paciente, tiene que tener una LPA hecha. Y ocasionalmente pedimos ApoB, ApoA, electroforesis, o sea, ver cómo migra en el espectro de un campo la LDL o HDL y los test genéticos. Esto es ocasional. Básicamente tenemos colesterol total, HDL, que lo dosa el bioquímico. Eso que nos queda, esa porción se llama no HDL. Dentro del no HDL tenemos la porción más importante, que es el LDL. Dentro de lo que resta tenemos el VLDL y el IDL y los kilomicrones residuales, que dependen de la cantidad de ayuno que tenga el paciente. Si tiene muchas horas de ayuno va a ser casi despreciable, si tiene menos va a ser más importante. Esta porción, esto que vemos ahí en negro, eso es lo que se llama colesterol remanente, que cada vez está tomando más auge, cada vez se habla más de esto. Y dentro del LDL tenemos una fracción que depende, esta está determinada genéticamente, esta fracción se llama lipoproteína A pequeña. En este grupo de moléculas, las que nos importan son estas. ¿Por qué? Eso se considera fracción aterogénica del plasma, de las lipoproteínas del plasma. ¿Qué tienen en común todas estas lipoproteínas para ser aterogénicas? Lo que tienen en común es una proteína, se llama ApoB. La ApoB es esta proteína de colores, que son todas las subunidades, que rodean una pelotita de grasa. Es una de las proteínas más grandes que tenemos en el organismo. Es muy grande, es muy grande. Y es lo que se considera la fracción aterogénica del plasma. Si tiene ApoB, estamos en problemas. Durante muchos años, los médicos perseguimos el lipidoma, perseguimos las grasas, perseguimos el colesterol, y parece que el problema está en el proteoma. Parece que tiene que ver la ApoB. Y si nos metemos más finito, que no vamos a hablar hoy, está en el glicoma. Pero continuemos. Para entender el tratamiento de las dislipemias, lo que necesitamos definir es qué es estar sano, qué es la salud. Clásicamente, cada vez que vean esto en mis clases, es que se usó la inteligencia artificial para definir o para hacer una imagen, lo que sea. Salud, todos sabemos que es el estado de bienestar físico, mental, bla, 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 y no solamente la ausencia de enfermedades. Esto lo sabemos todos. Y en base a esto es que definimos lo que es enfermo de lo que es sano. Y hoy por hoy decimos que LDL más de 100 miligramos por decilitro o triglicéridos más de 150 es una enfermedad que se llama dislipemia. Glucemia más de 126 miligramos por decilitro es otra enfermedad que se llama diabetes. Un índice de masa corporal que es discutido, y eso lo podemos discutir en otra clase, más de 30, es otra enfermedad que se llama obesidad, y una presión arterial más de 130/80 es otra enfermedad que se llama hipertensión. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Nuestra forma de categorizar enfermedades hoy, así las piensa. Y dislipemia es una alteración o respuesta del metabolismo de los lípidos que va a determinar un aumento de las lipoproteínas sanguíneas. 3, 4, a 5, a 7 de cada 10 habitantes, depende de las series, las tienen elevadas. Y es tan importante esto que la corriente de pensamiento actual nos dice que esa LDL aumentada es la causa de la aterosclerosis. Miren, todo lo demás, tabaco, diabetes, hipertensión, son exacerbantes. La causa es el LDL aumentado. Tanto es así, pongo un ejemplo, un lipidólogo de los Países Bajos, que dice que LDL es un agente tóxico que debe ser erradicado lo más agresivamente y lo más precozmente en la vida de una persona. Esta es la corriente de pensamiento actual. Es así, salen papers hablando de eso. Las partículas de LDL son
una toxina y hay que reducirla todo lo que se pueda y lo más agresivo en la vida de una persona. Entonces, LDL es el factor causal y así lo determinan estudios en animales, donde a conejos le dieron grasa y vieron que tenían más aterosclerosis y más eventos, estudios observacionales donde todos siguen una curva en J, pero sí, cuando más alto es el LDL, más problemas cardiovasculares. Estudios de aleatorización mendeliana, la gente que espontáneamente tiene, porque nació con un gen que le hace tener más LDL, tiene más problemas cardiovasculares y los que menos, menos. Y los estudios de intervención, le damos alguna medicación para que baje ese LDL y mejoran significativamente los eventos. Aparte, los animales, cualquier animal, tienen espontáneamente, ya nacen con bajo LDL y no tienen eventos cardiovasculares. Y los recién nacidos, que es lo que proponen todos los lipidólogos, tienen 20 miligramos por decilitro de LDL en el cordón y esa para ellos es la cantidad necesaria para un ser humano. De esto vamos a hablar un poquitito, y esto lo ponen en estas curvas maravillosas, donde lo mismo se expresa de otra forma. Los estudios de aleatorización mendeliana que exponen a la toxina, que es el LDL, por 52 años, vemos que cuando más es expuesto en la vida de una persona, más probabilidad de problemas cardiovasculares. Los estudios de observación, que son de 12, 15, 20 años, es un poquito menos pronunciada porque es menos exposición, y los estudios de intervención todavía menos, y donde hay más dispersión en los estudios porque es a menos tiempo. Pero básicamente cuando más exposición, peor es. Y así también lo expresamos en las personas que genéticamente tienen muy alto LDL, como las dislipemias heredofamiliares homocigotas, tienen 800 o 1000, tienen una probabilidad de enfermedad cardiovascular altísima. Y bueno, y si van teniendo por problemas genéticos alta, pero un poquito menos, disminuye un poquito, pero sigue siendo alta la tasa de eventos cardiovasculares. Entonces, cuando yo muestro con esta forma de pensar de lo que es salud y lo que es enfermedad a cualquiera, este árbol me dice que cualquier médico me va a decir que es un árbol enfermo, que este árbol perdió la verticalidad, entonces lo que hay que hacer es meterle alguna medicación en sus raíces para que la absorba y las ramitas que crezcan a partir de ahora crezcan con una P significativa hacia la verticalidad. O alguno un poquito más osado se va a plantear hacer un corte, una cirugía, reinjertar y lograr la verticalidad porque este árbol está enfermo. Se fue de lo que consideramos la media. Los valores de las variables de este árbol no están donde consideramos correctas. Pero eso no es salud. Eso no es salud. Y si tratamos el árbol así, estamos haciendo las cosas mal. Porque salud es otra cosa. Salud es la capacidad de un organismo de adaptarse y modificar sus variables internas para sobrellevar las exigencias del medio, que le van a permitir dos cosas: sobrevivir y, si puede, reproducirse, aunque pague un costo por hacerlo. Eso es que un organismo esté sano. Le preguntaron a Robert Sapolsky, un biólogo que se los recomiendo, tienen que leer lo que él hace y ver sus videos, que le preguntaron cuánto importan los genes para esto. Y bueno, dijo, eso depende del ambiente. Doctor, entonces, ¿cuánto importa el ambiente? Y bueno, eso depende de los genes, dijo. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando nos preguntamos qué contribuye más a los eventos, los genes o el ambiente, es lo mismo que preguntarnos qué contribuye más al área de un rectángulo, la longitud o el ancho. Porque los genes no están ahí aislados, los genes interactúan con el ambiente para lograr sobrevivir y reproducirnos. Y los biólogos la tienen muy clara. Los biólogos saben que los mismos genes expuestos a diferentes ambientes tienen diferentes resultados. Por lo tanto, es imposible pensar en LDL o en HDL sin ver dónde y por qué circula. Y esto es importante. Miren, esto es una curva muy sencilla, una distribución gaussiana de porcentaje de población en las ordenadas y cantidad de LDL en las abscisas, donde normalmente hay un porcentaje de la población que es muy bajo,
que no tiene LDL, nacen sin LDL, genéticamente no tienen la capacidad de hacer LDL, se llama A-beta-lipoproteinemia, y les puedo asegurar que se mueren muy jóvenes, muy jóvenes. En el otro extremo, tenemos individuos que genéticamente tienen muchísimo LDL. Por suerte son una minoría, son muy escasos, tienen más de 800.000 de LDL y también se mueren muy jóvenes. Existen otra enfermedad genética que es mucho más frecuente, una en 300, que es la dislipemia heredofamiliar heterocigota, que por suerte también es muy rara, que tienen problemas después de los 50, 60 años. Y por suerte, todos nosotros, es muy probable que estemos en esta porción de la distribución gaussiana, estemos en la mitad. La gran mayoría tenemos un LDL promedio. En este contexto, en el que estamos hoy acá, si yo agarro a cualquiera de ustedes, lo agarro a Felipe que está ahí sentadito, le saco LDL, va a tener esta cantidad de LDL. Si yo a Felipe lo cambio de contexto, lo llevo a un lugar donde va a estar más sedentario, con muchos ultraprocesados, tal vez su maquinaria genética le permita tener este LDL. Pero si en cambio yo me saco en el primer contexto sangre, voy a tener este LDL que va a estar determinado por mi maquinaria genética. Y si nos vamos juntos con Felipe a este otro contexto, yo voy a tener más que él, porque es lo que me permite mis genes desarrollar en ese contexto. Esto es importante. Esto es un concepto que no lo repitan. Yo le puse el nombre de flexibilidad genética. Ahora tenemos porcentaje de la población y variación del LDL. ¿Qué capacidad de respuesta tiene ese organismo para subir o bajar el LDL? En este extremo, los que no pueden ni subirlo ni bajarlo. En este extremo, los que lo suben o lo bajan muy fácilmente. Esto mismo se aplica a peso, a presión o a resistencia a la insulina, lo que quieran. Entonces, en este extremo va a estar la A-beta-lipoproteinemia. Son organismos que no pueden subir el LDL, no tienen maquinaria genética para subir el LDL. También en este extremo está la dislipemia heredofamiliar, hetero u homocigota. No tienen maquinaria genética para bajarlo, en este caso. Son inflexibles genéticamente. La mayoría estamos acá. Tenemos la maquinaria genética para subirlo o bajarlo acorde a las necesidades del medio. Y en el otro extremo están los hiperrespondedores, los que tienen un conjunto de genes que hacen que respondan más fácil y el medio les haga subir o bajar más fácil el LDL en este caso, pero puede ser el peso o puede ser la presión. Es la famosa hipertensión de guardapolvo blanco. Son hiperrespondedores, son hiperflexibles genéticamente. Estos extremos, sobre todo es una enfermedad. No poder responder al medio es estar enfermo. Responder en exceso a ese medio también es un problema, es una enfermedad. En cambio, responder como podemos responder la gran mayoría de los que estamos acá, es un salvavidas, es una garantía contra los cambios del medio. Esto no es una enfermedad. Esto es una enfermedad. Tenemos que diferenciar muy claro qué es estar sano de qué es estar enfermo. Esperen que hay un chat, puede ser que no se escuche o algo de eso. Ah, los micrófonos. Bien. Perfecto. Entonces, a partir de hoy, cuando nos muestre un estudio de randomización mendeliana, que no se dice randomización, es aleatorización mendeliana, y nos dicen que mide la exposición prolongada de un factor de riesgo en el tiempo, un organismo no tiene por qué tener exposición prolongada a ningún factor de riesgo en el tiempo, excepto que sea inflexible genéticamente. Lo que está midiendo un estudio de aleatorización mendeliana es la flexibilidad genética de ese organismo. No es normal, no es esperado que un individuo tenga 52 años de exposición al LDL alto. Algo pasó. No es normal eso. Y eso no es comparable con el resto de la población que tiene flexibilidad genética. O sea, seamos muy cautos a partir de hoy cuando veamos estudios de aleatorización mendeliana. La ligera paloma que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente
podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío, nos dice Immanuel Kant. Lo que no sabe es que el aire que resiste su vuelo es lo que la sostiene. Es imposible pensar en LDL o HDL sin ver dónde y por qué circula. Esto lo repito porque es importante. Es imposible entender la fisiología y la genética de una abeja sin estudiar las flores. Es imposible entender por qué vuela una paloma sin entender el aire que la sostiene. Es imposible entender una variable humana aislándola de su contexto. Y eso es lo que hicimos los médicos con los factores de riesgo. Los aislamos de su contexto. Vemos LDL alto y pensamos que es el problema. Y la realidad es que cuando vemos un dedo que señala la luna, nos estamos quedando mirando el dedo. Lo que tenemos que ver es qué me señala esa variable. Los componentes del sistema jamás pueden ser la causa del problema. Las causas generalmente son mecanismos. No podemos culpar al LDL de la aterosclerosis, ni al endotelio, ni a los macrófagos. Y esto es lo que estamos haciendo. Esto salió en el 2017. Salió como una respuesta a toda una movida antiestatina, también anticientífica, que surgió. Entonces los lipidólogos más importantes del mundo sacaron esto. Esto es uno de los papers que más vergüenza me dio de todos los papers que yo leí. Este me da vergüenza. ¿Por qué? Primero, porque es un estudio hecho por la misma industria que vende el antídoto. Segundo, porque usaron los criterios de Hill de causalidad. Los criterios de Hill los planteó como criterios de causa de una enfermedad que no sea infecciosa para determinantes externos, en este caso determinantes del medio, como causa de enfermedad. Si Hill vuelve a la vida, se muere instantáneamente. No puede ser que culpemos a un componente del medio como causa de nuestros problemas. Y para entender esto un poquito más, tenemos que ir un pasito para atrás y ver cuáles son las funciones de esta lipoproteína. Porque lo clásico, lo que nos dicen y lo que seguramente vieron ustedes, es que las lipoproteínas nos sirven para formar hormonas, metabolismo de vitamina D, formación de membranas, absorción de calcio, ácidos biliares. Y cuando yo busco las funciones de las lipoproteínas, transporte de lípidos, regular el metabolismo de lípidos, protección contra la oxidación, sobre todo el HDL, y eliminar esos lípidos de la sangre. Entonces, lo que decimos clásicamente, que comer grasas saturadas aumenta el LDL y el HDL, comer fibra disminuye el HDL, hacer ejercicio disminuye el LDL, fumar aumenta el LDL, la contaminación aumenta el LDL, las infecciones agudas lo van a disminuir, pero cuando se transforman en crónicas empieza a aumentar ese LDL, y el síndrome metabólico que tenemos en la mayoría de nuestros pacientes aumenta el LDL y disminuye el HDL. Todas estas cosas, que no son aisladas, todas comparten un mecanismo y todas tienen una explicación de por qué el organismo decide aumentar el LDL. No es casualidad que pase esto. Clásicamente lo que le dicen es coman sano, hagan ejercicio, vida en la naturaleza, no fumen, cultiven los afectos y tomen sus estatinas, sobre todo en dislipemia heredofamiliar, donde yo coincido, y en prevención secundaria, donde yo coincido. Y en prevención primaria tenemos un grupo de grises que también podemos coincidir que los que están más graves las tienen que tomar y los que no, no. Y hasta ahí podríamos terminar la clase y decir, listo, ya está, esto es todo. Les voy a contar un secreto, y esto es lo que no van a encontrar en ningún lado. Y esto tal vez es lo importante y lo que quiero que se lleven hoy. Cuando tenemos un paciente que fuma, que está expuesto a contaminación, que tiene infecciones agudas y crónicas, que está expuesto a tóxicos, que tiene insuficiencia renal, que está expuesto a radiación, obesidad, diabetes, más estrés, enfermedades autoinmunes, cáncer y el tratamiento para el cáncer, insomnio, lípidos y ejercicios extremos, todo esto predispone a aterosclerosis. Pero no son los lípidos el nexo común por la que todos tienen aterosclerosis. El ultramaratonista tiene mucha más aterosclerosis, tiene score de calcio más de 300,
pero tiene lípidos bajos. Y hay miles de ejemplos de esto, las enfermedades autoinmunes. Pusimos a los lípidos en un lugar que no les corresponden. ¿Y por qué pasa esto? Vamos a tratar de entenderlo. Primero, tenemos que diferenciar que aterosclerosis no es lo mismo de eventos. Aterosclerosis tiene que ver con la inflamación y eventos con la coagulación. Dos vías diferentes, muy interrelacionadas, pero totalmente diferentes. Podemos tener una sin la otra. Podemos tener trombosis sin aterosclerosis y podemos tener aterosclerosis sin trombosis. Miles de ejemplos tenemos de esto. Por lo tanto, vivimos con aterosclerosis, pero lo que nos mata es la trombosis. Esto lo tenemos que tener muy en claro. Vamos a meternos un poquito adentro de las arterias, cada vez más chiquititas, hasta que empezamos a ver las tres capas, la íntima, la media y la adventicia. En la capa íntima, cuando vemos las revisiones sobre aterosclerosis, siempre nos muestran esto. Acá tenemos la luz del vaso, las células endoteliales, y acá es donde se produce todo el proceso de aterosclerosis. Pero no nos cuentan algo. Yo agarro una revisión de aterosclerosis, busco una palabra en el buscador y si no está, la descarto. Porque no nos cuentan de esto. Miren, todos los vasos tienen una capa que se llama glicocálix, que cubre todas las células endoteliales. Todo el endotelio tiene esto. Y es un bosque. Es un bosque que está arriba de todas las células endoteliales. Y esto nadie se los cuenta. Y está ahí. Esto tiene una función importantísima. Si este bosquecito está sano, estamos sanos, no tenemos presión y no tenemos aterosclerosis. Este es un paciente con síndrome metabólico leve, se empieza a perder hasta que desaparece. Y lo mismo pasa con el LDL. LDL nativo, que le dicen, o natural o normal, tiene ciertas características y todos sabemos que el pequeño y denso es malo, pero hay un intermedio que es igual al normal, exactamente igual, que solo modifica su carga y esto depende del contexto metabólico. Este LDL se va a volver más electronegativo, solamente la única carga, la única diferencia y va a parecer normal. Esto es porque en muchos estudios vemos, sí, hay LDL nativo en la placa, no, para que haya LDL, y lo vamos a ver ahora, tiene que haber tenido algún cambio. Y el primer cambio es la carga eléctrica. Y esto nos olvidamos. Vamos a intentar acá entender qué pasa adentro de nuestras arterias para después saber cómo los vamos a tratar. Esto que está acá intenta ser un LDL, una molécula de LDL. Esto es el glicocálix y esto es la célula endotelial. Miren la barrera monstruosa que hay para que esto llegue al endotelio. No pasa. Es una barrera física y aparte es una barrera eléctrica. Ambas tienen cargas negativas. Estas son cargas negativas leves, suaves, y el LDL circula por el centro del vaso. Ni se aproxima a la pared normalmente. Las células inflamatorias tampoco. Esto intenta ser una célula inflamatoria. Un glóbulo blanco. Cualquiera de estas células, que son mucho más grandes en comparación a esto, no está en proporción, tampoco puede pasar una célula endotelial si todo está funcionando bien. Necesita que este glicocálix se pierda para que recién ahí pase. Por lo tanto, van a circular por el centro del vaso. Más aún, el glicocálix tiene carga eléctrica negativa, lo que hace que el LDL todavía circule más lejos. O sea, es una barrera mecánica y eléctrica. Y cuando aparecen estos puntitos rojos, son especies reactivas de oxígeno. Por el hecho de estar vivos todos, producimos especies reactivas de oxígeno, que son neutralizadas localmente por los sistemas antioxidantes. Y si se escapan a la circulación, tenemos la última etapa de los antioxidantes, que es la ApoB. También es el HDL, con su ApoA. Y la ApoB, como es la proteína más grande que tenemos circulante, es un gran aceptor de especies reactivas de oxígeno. Y esa ApoB, cuando se le acerca una especie reactiva de oxígeno, lo primero que hace es modificar su carga. Se vuelve electronegativa. ¿Para qué? Para que se repela del glicocálix. Va a circular todavía más lejos del glicocálix. Va a ir bien por el centro del vaso. Ni se va a acercar a la pared. Ni se va a acercar. ¿Y qué pasa?
si normalmente todos nosotros que tenemos un porcentaje del 7-8% de LDL electronegativa, que se llama L5, busquen en la literatura sobre L5 y hay muchísimo escrito que ya empieza a ser aterogénico. El cuerpo se encarga de separarlo de la pared del vaso. Si normalmente, porque hicimos mucho ejercicio, o comimos mucho, o comimos poco, tenemos más estrés oxidativo y más especies reactivas de oxígeno, va a haber todavía más que se le peguen y lo va a transformar en un LDL pequeño y denso, más electronegativo, y todavía si el glicocálice está intacto, va a circular más por el centro del vaso y lo va a alejar más. ¿Hasta dónde va a circular? Hasta el hígado. ¿Qué hace en el hígado? Ese LDL trata de ingresar por su receptor natural, que es el receptor de LDLR. Como esa ApoB ya se modificó mucho por las especies reactivas de oxígeno, no va a ingresar por el receptor común. Entonces se va a alejar del receptor común, va a ir hasta los sinusoides del hígado y va hacia las células de Kupffer. Y ahí los macrófagos del hígado lo que van a hacer es, vía receptor basurero, carroñero, scavenger, como lo quieran llamar, lo va a eliminar del sistema. Esto lo hacemos todos los días, todo, por comer de más, por que aumentó el metabolismo por un rato, porque respiramos contaminación, por lo que sea. Siempre tenemos esta opción para eliminar de la sangre las especies reactivas de oxígeno. Esta es la función del LDL, también aparte de todas las otras, que nadie les cuenta. Esto es imposible que no pase. Si aumenta un poco el estrés oxidativo, que es a lo que estamos expuestos todos los días. Pero ¿qué pasa si ese estrés oxidativo sigue aumentando? El sistema empieza a sufrir las consecuencias del estrés oxidativo y de las respuestas para superarlo. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos más especies reactivas de oxígeno, se forma el LDL pequeño y denso, muy electronegativo. Esas especies reactivas de oxígeno que siguen circulando van a ir sobre el glicocálix. Esas LDL modificadas también van sobre el glicocálix y el exceso de sodio de los ultraprocesados, por ejemplo, también. Todo esto lo va a destruir y quedan las células endoteliales expuestas. Y ahí, cuando metido en ese glicocálix, estaban los receptores scavenger de las células endoteliales. Y eso queda expuesto y ahí funcionan como un puerto para el LDL modificado, que cuando llegan liberan citoquinas porque el sistema interpreta que algo está pasando, y ahí se activa la respuesta inflamatoria. Y eso sí, es la tormenta perfecta para la aterosclerosis. Eso es la tormenta perfecta para la aterosclerosis. Ahí se liberan factores moleculares asociados al daño, vienen más células inflamatorias, activan más citoquinas, pasa más LDL, más células inflamatorias, y eso produce la placa de aterosclerosis. Si esto se perpetúa en el tiempo, las células inflamatorias llaman a las plaquetas y ahí vienen los eventos. Así es como funciona nuestro sistema. Imaginemos por un segundo que nuestro sistema no tiene la capacidad esta de neutralizar con el LDL y con todo lo que puede estas especies reactivas de oxígeno. No las puede neutralizar porque funciona como creemos que funciona nosotros el sistema, que el LDL no sirve para esto, sino para todo lo otro. Esas especies reactivas van a seguir circulando, siguen circulando, el LDL no las neutraliza, van sobre el glicocálix, exponen las células endoteliales y siguen circulando hasta que se encuentran con ADN, otras proteínas y más glicocálix. Esto es la tormenta perfecta para morirnos a los 20 años. No podemos sobrevivir con un sistema que no se encargue de neutralizar estas especies reactivas de oxígeno sobrantes. ¿Y cuándo lo vemos esto más? En el embarazo. Una embarazada no puede tener especies reactivas de oxígeno porque tiene un fruto en formación con una alta replicación de ADN, y la verdad que cualquier especie reactiva de oxígeno que esté molestando ahí puede ser terrible para ese fruto. Entonces, ¿qué hace el sistema en forma preventiva? Porque recuerden que nuestro sistema trata de prevenir y trata de aumentar las variables antes que pase el problema. Somos predictivos. Esa embarazada va a duplicar su LDL. Todas las embarazadas, y ya lo sabemos,
duplican su LDL. Y las que no pueden tienen más problemas, más obesidad, más síndrome metabólico, más diabetes, más pérdida del fruto. Así funciona el sistema. No solo eso, sino que aparte tiene una proteína que es la PSSK9, que sirve para esto, sirve para aumentar ese LDL. Y ya sabemos que las embarazadas la tienen aumentada, pero también los que están expuestos a contaminación, también los que fuman, también los que tienen infecciones, van a tener la PSSK9 elevada para subir ese LDL, para cumplir esta función. Las formas genéticas de las personas que no pueden hacerlo tienen más problemas y lo sabemos, de otro tipo. ¿Cuál es la etapa más vulnerable del ser humano? Cuando nacemos, que también dicen que ahí tenemos 20 de LDL. Claro, hay un consumo masivo de grasa para hacer membranas, para el crecimiento. ¿Y qué hace la naturaleza cuando el chico nace? Le da la leche materna, porque no puede dejar expuesto a esas especies reactivas de oxígeno en esta etapa. Y la leche materna es alta en grasas saturadas y no lo hace para matarlo, les puedo asegurar. Ese LDL pasa de 20 hasta 160, se multiplica por 5 generalmente y por 8 en algunos casos. No es para matarlo, sino para prevenirlo, para cuidarlo, porque no puede circular esas especies reactivas de oxígeno a esta edad. Es cierto, va a pagar un precio, va a tener más estrías grasas, y sí, ya sabemos que desde feto tenemos estrías grasas, y lo pagamos con esto, pero por eso estamos vivos. Entonces, a partir de hoy, cuando veamos qué tienen en común todas estas cosas y qué causa aterosclerosis, no digan más lípidos. Lo que nos causa aterosclerosis es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, que estamos preparados para un estrés oxidativo momentáneo, pero no continuo. El incremento del estrés oxidativo tal vez es la causa proximal de aterosclerosis. La persistencia en el tiempo tal vez sea la causa proximal de aterosclerosis más eventos, las dos cosas juntas. Pero atrás de la vía inflamatoria activada y de la cascada de la coagulación activada, el 99% de las veces son factores externos al organismo los que determinan su activación o inactivación, como puede ser el estrés, la desigualdad social, la soledad, los ultraprocesados, etc. Esto es importantísimo. Nuestro problema no es el LDL, ni los triglicéridos, ni la inflamación, ni la obesidad. Nuestro problema es el estrés oxidativo. Incluso ya vimos que nuestro sistema está preparado para cierto grado de estrés oxidativo. Ese LDL pequeño y denso, ese glicocáliz, que son un buffer inicialmente, no son un error. No es un error del sistema. Es más, están para disminuir el error. Están para disminuir el error. Entonces, cuando veamos dislipemia, obesidad, resistencia a la insulina e inicialmente hipertensión, les puedo asegurar que sería terrible enfrentar el mundo sin esta capacidad de subir los lípidos, de aumentar la masa adiposa como en la obesidad, sin hacer resistencia a la insulina, como vemos en los adolescentes, como vemos en las embarazadas, como vemos en el ayuno o en la sobrealimentación, o de subir y bajar la presión para responder al mundo. Estaríamos muertos. Las personas o los organismos que no tienen la capacidad de engordar se llama lipodistrofia universal, mueren a los 20 años. Las personas que no pueden subir el LDL se llama A-beta-lipoproteinemia y mueren muy jóvenes. Las personas que no pueden desarrollar resistencia a la insulina son los diabéticos tipo 1 y no les aconsejo enfrentar el mundo con una diabetes tipo 1. Lo que parece una enfermedad no es una enfermedad, es todo lo contrario. Es el intento del organismo para superar lo que considera el problema. Entonces estamos viendo fantasmas, vemos enfermedades donde no las hay. Nuestros factores de riesgo no serían el problema, sino el intento de solución al problema. Acá los mato. ¿Qué me estás diciendo? ¿Vos me estás diciendo que la obesidad no es una enfermedad, que la dislipemia metabólica no es una enfermedad? Si cuando vemos las tasas, los que tienen esto tienen mucha más mortalidad, muchos más eventos, mucho más cáncer, muchos más problemas de todo tipo. Claro, esto se conoce como sesgo del superviviente. Este es un matemático, Abraham Wald, que era de Estados Unidos,
Lo llamaron en la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra porque la artillería alemana estaba destrozando los aviones ingleses. Entonces los ingleses, muy metódicos como son, trazaron un plano de los impactos de bala en los aviones que regresaban a la base. Dijeron, bueno, tenemos que reforzar, es muy claro, las alas y el fuselaje. Y Abraham Wall, que estaba ahí calladito, dijo, no, ¿qué están diciendo? Lo que hay que reforzar acá son los motores y las cabinas, porque son los aviones que nunca llegan a la base. Entonces nosotros estamos midiendo mal los factores de riesgo, los estamos pensando mal. Y si los pensamos mal, les puedo asegurar que no los vamos a solucionar. Por eso yo les propongo reclasificar los factores de riesgo con una clasificación que tiene un impacto en la práctica. Y es clasificar los factores de riesgo como la diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, sobre todo si ya tenemos diabetes, llegamos tarde, obesidad, dislipemia metabólica, hipertensión esencial, por un lado, y cambiar la forma que lo estamos viendo, porque no es lo mismo tener una diabetes tipo 1, una obesidad por déficit de leptina o una lipodistrofia, una dislipemia heredofamiliar donde hay un gen alterado o una hipertensión secundaria, que hay un daño y es un factor de riesgo con daño, que un factor de riesgo predictivo o contextual, como puede ser el alto porcentaje de la obesidad de nuestros pacientes, la resistencia a la insulina, la hipertensión esencial o la dislipemia metabólica. No es lo mismo tener un factor con riesgo que un factor contextual. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo con daño hay una fuerte dependencia de los genes y baja del medio. Hay un daño puntual. Tenemos un gen alterado, una destrucción del páncreas, lo que sea. Tenemos un daño. Responde parcialmente a los cambios del medio, a los hábitos. Mucha respuesta no hay si le cambiamos los hábitos. Y tenemos todas nuestras esperanzas en los fármacos y en las intervenciones tecnológicas, sobre todo. En cambio, en los predictivos o contextuales, tenemos una baja dependencia genética y alta del medio. No suele existir un daño inicial. No sabemos cuándo empieza la hipertensión esencial. Empieza, es gradual. No sabemos cuándo empieza la resistencia a la insulina. Y qué sé yo, empezó. Y la dislipemia metabólica tampoco. Suele retrogradar con los cambios en los hábitos, en los cambios del medio, y tenemos respuesta parcial a los fármacos. Por ejemplo, en la diabetes tipo 1 le damos insulina, las pacientes andan bárbaras. En la obesidad por déficit de leptina le damos leptina y andan fenómeno. En la dislipemia heredofamiliar ya tenemos drogas cada vez más exitosas y hasta ya en monos ya se logró modificar el gen que les da el problema y lo pudieron cambiar. Y en la hipertensión secundaria podemos tratar la causa secundaria, podemos angioplastiar una arteria renal, podemos angioplastiar una coartación de aorta, extraer un feocromocitoma, con un éxito abrumador. Somos muy efectivos para esto los médicos. En cambio, en las contextuales tenemos todos tratamientos inespecíficos. Vamos por las variables. Vamos a bajarle la presión, vamos a bajarle el LDL y nuestros resultados son parciales. Tenemos un riesgo residual altísimo. Porque es diferente. En el tratamiento, cuando hay un daño, vamos primero sobre el individuo y segundo sobre el medio. En cambio, cuando vamos con un factor de riesgo contextual, tenemos que sí o sí ir primero sobre el medio y segundo sobre el individuo. Y para ir por el medio, los médicos podemos hacer mucho, como individuos y como sociedades científicas. Podemos hacer mucho. Lo primero es entenderlo, porque si no lo entendemos, no lo vamos a cambiar. Porque los factores de riesgo con daño son una enfermedad. En cambio, los factores de riesgo sin daño son un intento de evitar la enfermedad. Nos paramos en otro plano. Tenemos un factor de riesgo con daño, hay un daño inicial, puede ser un gen, lo que sea, y después de ahí en cada vez más daño. En cambio, en los sin daño, tenemos el estresor, un intento de recuperarse del cuerpo, se vuelve a repetir el estresor hasta que empiezan los daños. Este es el concepto de flexibilidad genética, que nosotros estamos en la dislipemia metabólica en este contexto que es donde están nuestros pacientes. En un extremo tenemos la dislipemia heredofamiliar y la A-beta-lipoproteinemia. Ahí tenemos que ir con todo el peso de los fármacos y de la tecnología. Y en otro extremo, los que reaccionan más, la poligénica, también tenemos que ir con todo el peso de nuestra tecnología y nuestros fármacos. Pero estos pacientes nos va a comer el riesgo residual si creemos que con estos fármacos los podemos solucionar. Lo mismo pasa con resistencia a la insulina,
lo mismo pasa con obesidad. Si con los nuevos fármacos creemos que vamos a solucionar la obesidad, es una utopía, es una falacia y jamás vamos a conseguir nada porque no son gente enferma, no son individuos enfermos, sino que están intentando superar un medio. Tenemos que cambiar el medio. Si no, vamos a terminar todos medicados y con 10 kilos menos. Una locura lo que estamos haciendo ahora. Con hipertensión pasa lo mismo, se achican un poquito los tiempos, con el estrés. Por eso, a partir de hoy, cuando vean este árbol, yo quiero que ustedes no vean más un árbol enfermo, sino un árbol que pudo soportar los terribles vientos que había en esta zona y pudo sobrevivir. Y este árbol está más sano que todos los que no sobrevivieron, que nacieron acá. Bien, no los molesto más, no les doy. Después tenemos un extra, si quieren lo hacemos. No sé cómo estamos de tiempo, Felipe. Yo les hablé de las especies reactivas de oxígeno. Nuestro sistema antioxidante ideal, ¿cómo tiene que ser? Tiene que neutralizar localmente esas especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, estos son los tejidos. Hagamos de cuenta que estamos cerca de una mitocondria, que es donde principalmente se producen esas especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno tienen que ser neutralizadas por los sistemas antioxidantes locales. Si esto funciona, listo. Entonces, estos antioxidantes locales se van a modificar porque los ROS modifican todo, pero tienen un sistema para volver otra vez a la normalidad. Si se producen demasiados ROS, demasiadas especies reactivas de oxígeno localmente, y los sistemas antioxidantes no alcanzan, tal vez pasen a circulación. Esto es una arteria donde vemos glicocálix y que pasaron a circulación. Tenemos la segunda estación del antioxidante ideal, que va a estar en el glicocálix, que es la superóxido dismutasa, que está localmente y aparte está en el glicocálix. Esta va a actuar inhibiendo todo lo que puede esas especies reactivas de oxígeno en la luz de las arterias. Cuando esto fracasa porque tenemos más todavía especies reactivas de oxígeno, necesitamos el antioxidante ideal, que es un sistema que puede estar todo el tiempo circulando y que tenga un sistema para que si aumentan mucho lo pueda aumentar. Ahí se activaron los audios. Y esto que está circulando todo el tiempo y tiene un sistema para aumentar es el LDL, es la ApoB. Es la tercera etapa del sistema antioxidante que tenemos todos. Por eso fracasaron los antioxidantes dados por vía oral, porque están un poquito en la sangre y no están más. El LDL está todo el tiempo en la sangre. Todo el tiempo. Y tiene un sistema que cuando aumenta la contaminación, el tabaco, el síndrome metabólico, lo que sea, aumentan estas especies reactivas de oxígeno, hace que aumente el LDL. Para esto es, no es para matarnos, ¿eh? Entonces logra neutralizar y logra tirar un tiempito más. Y cuando ese LDL se modifica, tiene un sistema para extraerlo del cuerpo vía scavenger. Esto está todo funciona perfecto. El tema es cuando nos excedemos de esto, ¿no? Bueno, eso quería contarles hasta ahí. Doctor Esteban, muchas gracias, es que no me habían dado audio. De verdad le quiero agradecer mucho por esta aproximación y esta visión que es, digámoslo, muy distinta a la que hemos tenido de forma tradicional, pues incluso en muchas de las formaciones de cada uno de nosotros. Yo quería hacerle una pregunta porque de verdad me cuestiona y pues me hace una retroalimentación muy grande con respecto a cómo deberíamos de ver la parte de los factores de riesgo. Y mi pregunta va encaminada a eso. Posiblemente el medio vaya a ser difícil de cambiarse y sabemos que esa respuesta que usted nos mencionó de los lípidos es una respuesta protectora, pero entonces, basados en eso, ¿cuál sería el punto para poder considerar, como lo hemos visto en muchos otros aspectos, por ejemplo, la inflamación y demás, que hay un punto en donde esa respuesta también puede convertirse en algo exagerado y que ahí sí requiera un impacto o un tratamiento para evitar esa respuesta deleteria que está teniendo? Entonces, ¿cómo podría usted aconsejarnos de delimitar esa respuesta exagerada y poder considerar la parte terapéutica basada en lo que usted nos mencionó? Sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Yo ahí creo que sí, nuestras guías sirven. Ahí nuestras guías sirven. Ahí usamos estatinas como nos piden las guías, usamos todo el peso de nuestros fármacos, sabiendo lo que yo digo siempre, que las estatinas o los inhibidores de la PCSK9
Si cambiamos, si no cambiamos el medio, hacen poco. Porque es cierto, el riesgo residual nos come. Bajamos el LDL con el evolocumab a 20 y tenemos un riesgo residual altísimo, altísimo. Si no modificamos el riesgo, hacen poco, pero bueno, usémosla. Y si modificamos el riesgo, modificamos todo el contexto, también hacen poco, porque el paciente empieza a mejorar fantásticamente. Entonces, en estos pacientes de los factores de riesgo contextuales, nuestras intervenciones hay que usarlas, usémoslas, pero ya sabemos que hacen poco. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí sí tenemos que intervenir, como hicimos con el tabaco. El tabaco era promocionado por los médicos, lo promocionaban los médicos. Es fantástico. Yo tengo un videíto por acá que uno lo ve y no lo puede creer. Bueno, acá es donde los médicos podemos. Esperen que voy a apagar. Acá es donde los médicos podemos hacer algo. Modificando medios. En este caso, las tabacaleras se migraron hacia los ultraprocesados, que no es lo único. Esta hipótesis lipídica es otra de las cosas, la hipótesis calórica es otra. Entender cómo funcionamos, entender que los biólogos tienen más razón que los médicos, que somos biología, que tenemos que entender el hombre en su contexto, y presionar para que dejemos de leer tanta literatura basada en estrategias de venta y entendamos más fisiopatología. Creo que ahí es donde podemos presionar y hacer mucho para que esto mejore. Con el tabaco lo hicimos. Con el tabaco ya nadie lo va a promocionar. Bueno, hagamos lo mismo con todo lo otro, ¿no? Usemos los fármacos, bajemos con estatinas todo lo que se pueda con estatinas, respetemos las guías, pero trabajemos sobre el otro, si no nos va a pasar algo que pasa con los planes sociales, por ejemplo. No aumentamos la tasa de empleo y repartimos planes sociales para todos y es un problema, es un problema. Usemos las estrategias para ayudar, pero mejoremos los contextos, si no, no sirve esto. Perfecto, doctor. Sí, yo creo que ese mensaje queda muy claro. Quería hacer alusión a dos aspectos puntuales porque digamos lo que incluso saliéndonos desde esa parte del medio, que incluso cuando los diferentes expertos hablan de esa parte en el manejo de lípidos y demás, la parte de qué opinión merece usted respecto a lo de los triglicéridos y la inflamación. Quedó muy claro la parte de la inflamación como una variable muy importante en la aterosclerosis, pero muchos estudios que quizás pueden estar sustentados por lo que usted nos acaba de exponer hoy no han dado como mucha respuesta de que impactar en esos dos aspectos sea relevante. Entonces, ¿cómo sería el abordaje contra esos dos aspectos que, digámoslo, hoy por hoy, con lo que se tiene de muchos de los estudios de industria y demás, que no han mostrado algún beneficio? ¿Cómo deberíamos de hacer el abordaje con esos dos aspectos? Los triglicéridos son un proxy de un metabolismo alterado. Si aumentan los triglicéridos, seguramente nos aumentó el colesterol remanente. Y tal vez ahí tengamos que enfocarnos, tal vez tengamos más ApoB mediada más que por el LDL, por el colesterol remanente. Y bajando los triglicéridos no estaríamos bajando esa ApoB que circula en exceso vía remanente. No sé si me explico esto. Por eso les mostré inicialmente de dónde venía el remanente y cuál era el problema. Por lo tanto, nuestros estudios son muy categóricos que cuando tenemos triglicéridos altos, tenemos muchos más problemas, pero cuando los bajamos artificialmente, esos problemas tampoco mejoran, porque es parte de lo mismo. Tal vez sean un proxy de ApoB y lo que tenemos que hacer es hacer que el sistema interprete que no tiene que hacer tanta ApoB, que esa ApoB no es necesaria, pero mientras sigamos metiéndole el estresor, lo va a seguir haciendo. No sé si me explico, no sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, doctor, perfecto. Y respecto a la inflamación, porque sí me parece que también ha tomado mucho auge hoy en día el papel que le están tratando de dar a esto y el abordaje terapéutico respecto a este ítem en múltiples de las enfermedades pues, de tipo cardiovascular. No sé qué opinión merece usted respecto a este aporte específico. Sí, yo digo bendita inflamación, ¿no? Por suerte podemos tener la inflamación, porque no pasaríamos los 2 años de vida, el año de vida. La inflamación es una vía que está ahí anormalmente activada, pero la vía es normal. Entonces, si nos metemos a tocar la vía, meterse a tocar algo en un sistema complejo no sabemos en qué termina. Puede terminar en cualquier cosa y en cosas que ni nos imaginamos. Es muy complejo meterse a tocar una variable con los nuevos
inhibidores interleuquinas o lo que sea, porque es un sistema complejo y no sabemos a dónde va a terminar. Por ahí lo que medimos nos da bien, pero tiene efectos terribles en otra cosa que ni nos imaginamos, el efecto mariposa. En un sistema complejo tenemos que ser muy cautos y tratar que todo funcione como tiene que funcionar. La inflamación está bien, está normal, lo que está es anormalmente activada. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es que ese estresor que la activó desaparezca. No es fácil en nuestra vida actual, pero es fácil erradicar el tabaco y lo estamos intentando, aunque sea. Tenemos que erradicar esa activación anómala de la inflamación, no pelear contra variables y contra moléculas que están ahí porque no pueden no estar ahí. Así funciona. Perfecto, doctor. Yo no veo ninguna otra pregunta en el chat. Por parte mía y del grupo no veo ninguna otra pregunta. Doctor Stan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que fue una charla y un abordaje muy productivo para todos nosotros. Esperamos pues poder contar con su presencia en alguna otra ocasión y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá y voy a estar con ustedes cuando ustedes quieran. Abrazo grande. Gracias a